Qué gusto verles. Y bueno, hoy por título la palabra que vamos a escuchar le puse prosigo a la meta. Recuerda que la vida como hijos de Dios es un caminar diario, es un ir creciendo cada día, porque se va mostrando a nosotros, se nos va iluminando la verdad que nos pertenece en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que estamos expuestos a la palabra, pues Cristo se va revelando, se va formando y se va expresando por medio de nosotros. Y bueno, vamos a orar. Padre, yo te pido que la palabra que hoy vamos a escuchar sea una palabra que podamos recibirla, podamos entenderla y podamos darle la importancia que esta palabra tiene para nosotros, porque es una palabra que nos está llevando a crecer y caminar en ti para tu gloria, para tu exaltación, Señor. Pero también es una palabra que derriba toda estructura, que derriba todo aquello, Señor, que es contrario a tu verdad y a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, quiero que me acompañen por favor a la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo del 13 al 14, que cita de la siguiente manera: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas son palabras del apóstol Pablo, y él estaba diciendo que él en ese momento dice: yo no he alcanzado todo, sino que yo prosigo a la meta. Y ese debe ser el entender de cada uno de nosotros como hijos de Dios, que no en algún momento de nuestra vida creamos o pretendamos que ya hemos alcanzado todo, sino que, al igual que el apóstol Pablo dice, sino que una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Todos en nuestra vida tenemos un pasado, pero el apóstol Pablo dice: esa vida pasada ha quedado atrás. Ahora a lo que yo me extiendo, a lo que yo camino, es a lo que está adelante. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y al igual que el apóstol Pablo, nosotros tenemos que proseguir a la meta. Tú no te puedes detener en el pasado, porque sí, ciertamente todos tenemos un pasado. Y un pasado que para muchos puede ser vergonzoso. Pero en Cristo tenemos vida nueva, y se nos da una oportunidad para proseguir adelante. Pero no podemos llegar adelante si nosotros seguimos atados al pasado. Nosotros hacemos muchas cosas tratando de experimentar el ámbito de arriba. Nosotros hacemos muchas cosas tratando de experimentar el ámbito espiritual. Tratamos de dejar de actuar como de abajo, porque es natural, sí, cierto. Tenemos esa hambre, esa sed por alcanzar las cosas de arriba. Pero aquí la escritura nos dice que Pablo hacía una cosa, dice: se olvidaba de lo que queda atrás. El pasado ya no lo podemos cambiar, pero el apóstol Pablo se olvidaba de lo que queda atrás, dice, para poseer lo que estaba delante de él. Aquí la pregunta es: ¿qué es aquello que estaba delante de el apóstol Pablo? La vida en Cristo. Y ahora lo que está delante de nosotros es la vida en Cristo, el conocer, el entender y el vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Eso es lo que está ahora delante de nosotros. El pasado queda atrás, pero ahora Cristo está delante de nosotros. Y lo que Cristo está haciendo es que nosotros podamos verlo a Él y podamos caminar en Él y podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Si nosotros no nos desarraigamos del pasado, nosotros no vamos a poder avanzar, nosotros no vamos a poder seguir adelante.
Cristo es la roca o fundamento donde la iglesia es revelada, pero también desde donde es edificada. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, en Cristo ha sido revelado el cuerpo de Cristo. Pero también Cristo es el fundamento donde la iglesia es edificada. Nosotros estamos siendo constantemente edificados en Cristo. No hay más en lo que nosotros podamos ser edificados. No hay ritos, no hay nada en lo cual nosotros podamos ser edificados. Solamente nosotros fuimos llamados a ser edificados en Cristo, teniendo como fundamento a Cristo, que la Escritura dice que es la piedra angular. La Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, cita de la siguiente manera: pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento en el cual nosotros podamos decir, de aquí partimos, porque el fundamento que Dios ha dado a los hijos de Dios es Cristo. Y nosotros debemos ser edificados en Cristo. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19 al 22, cita así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta cómo el fundamento es Cristo? Así es. El material de edificación es Cristo, y todos somos coordinados en Cristo. Así es. Amén. Por lo tanto, para que el reino avance, necesitamos enfocarnos en Cristo. Necesitamos entender y ser formados en Cristo. Si Cristo no gobierna la iglesia, escucha esto, porque esto es muy importante. Si Cristo no gobierna a la iglesia, el mundo seguirá rigiendo las naciones. La iglesia tiene la llave que frena la mentalidad del mundo. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Cuando hablamos del mundo, hablamos de un sistema de pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, si tú crees que estás exento de estar expuesto a la mentalidad del mundo, déjame decirte que no. El mundo, la mentalidad del mundo, el sistema de pensamiento del mundo, lo tienes en las redes sociales, lo tienes en la radio, lo tienes en la televisión, lo tienes en la educación. Entonces, si tú no tienes un entendimiento de Cristo, de la voluntad de Dios, déjame decirte que constantemente estás siendo bombardeado por la mentalidad del mundo. En el cine, en las artes. Desgraciadamente, el mundo se ha infiltrado de tal manera que muchas veces aún nosotros como hijos de Dios no estamos entendiendo que estamos operando o estamos actuando de acuerdo a la mentalidad del mundo o a favor del mundo. Tenemos que ponernos bien abusados. Para que el reino avance, necesitamos enfocarnos en la persona de Cristo, entender la voluntad de Cristo, tener a Cristo como un fundamento. Te vuelvo a repetir: si Cristo no gobierna la iglesia, el mundo seguirá rigiendo a las naciones. Esto nos debe de preocupar. Yo no quiero que pierdas todo este hilo, porque a lo que te voy a llevar, tú vas a entender muchas cosas. La iglesia tiene la llave que frena la mentalidad del mundo. ¿Quién es esa llave? Cristo. Cristo cierra la mentalidad del mundo. Cristo detiene la mentalidad del mundo. Por eso tenemos que estar cimentados en Cristo.
Escucha lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9 al 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí cuando habla del ladrón no está hablando del diablo, Si tú piensas que se te va a aparecer como el que ves en la lotería, de color rojo, con cola y con su trinche y con cuernos y barba, pues no va a ser así. ¿Sí? Porque aquí el ladrón es todo aquel que trata de robar lo que nosotros ya tenemos en Cristo. Entonces, ahí tú sabes si identificas quién es el ladrón. Te han estado robando. Te han estado robando entendimiento, conocimiento, te han estado robando vida. Y te digo, aún a través de los medios de comunicación, el consumismo, todo lo que tú quieras, te está robando la plenitud que tú necesitas tener en Cristo. Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Dice, y entrará. Dice, y saldrá. Y hallará pastos. El mundo, fíjate esto, el mundo cree que vive cuando en realidad está en decadencia. Si tú has tenido tratos con alguien que tiene una mentalidad del mundo, la vida solamente es una vez, vive la vida. Pero si tú te das cuenta, al final de todo eso, ¿qué viene? Muerte, problemas, tristeza, pobreza, enfermedad, todo lo que tú quieras poner. Pero el mundo cree que vive y cree que goza, pero realmente la plenitud está en Cristo. Otra de las sombras que nos muestra que debemos salir de la antigua manera de vivir es la salida de Lot. En esta historia que vemos en el Antiguo Testamento acerca de la salida de Lot, podemos darnos cuenta la urgencia que Dios tiene por sacar a aquel que había sido entendido, aquel que conocía de Él. Y esa misma urgencia tiene Dios en cada uno de sus hijos, que salgan de esa mentalidad, porque Lot estaba en medio de un sistema de pensamiento totalmente perverso, de un sistema de pensamiento del mundo. Y fíjate lo que dice la Escritura en Génesis 19, del 15 al 17. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Esta historia nosotros la vemos tan lejana, pero lo que Dios está haciendo hoy a través de su palabra nos está tomando y nos está guiando a que nosotros sacamos de ese sistema de pensamiento. Y fíjate lo que la Escritura dice que Dios hizo. Dice que ellos se quedaron todavía así como que decidiendo, y se los tomaron de la mano y dijeron, vámonos. ¿Sí? Vámonos. Y lo que la palabra hace con nosotros es precisamente tomarnos y sacarnos y llevarnos al lugar donde Cristo nos quiere colocar a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que atender. Cada vez que estemos expuestos a la palabra, no debemos de echarla en saco roto, sino que tenemos que atender la palabra. Si nosotros, habiendo sido sacados por Dios, continuamos ligados en nuestros corazones con algo que está del otro lado de la cruz o antes de la cruz, como algo que Dios ha condenado,
no nos convertiremos en estatuas de sal físicamente. Porque ustedes conocen la historia. Y dice que hubo alguien ahí que fue la esposa de Lot que volvió atrás, o sea, como diciendo, pero yo no puedo dejar todo eso, atrás estoy dejando tantas cosas. Dice, no nos convertiremos en estatuas de sal físicamente, pero en nuestras almas, muy dentro de nosotros, es precisamente lo que estaremos experimentando. Hay gente que se detiene porque no puede dejar el pasado. Y tú lo ves que, como el apóstol Pablo decía, si ustedes corrían bien, ustedes caminaban bien. Es más, hay muchos de aquellos que aquí te compartieron de la palabra y dices, ¿y ahora por qué? ¿Qué está pasando? Porque en algún momento no dejaron atrás cosas que tienen que dejarse de atrás. No dejaron atrás esa mentalidad del mundo. Y lo que hace el no dejar esa mentalidad o esas cosas atrás, hace que se experimente un vacío como el del hombre adámico y una separación de Dios. Y no porque Dios se separe de nosotros, sino porque nosotros sentimos que estamos separados de Dios. Y no experimentaremos, aunque tenemos la unión con Dios y la comunión con Él. Nosotros no podemos experimentar la realidad de arriba si nuestros corazones continúan viviendo como si fueran de abajo. Y ese es un problema, porque aunque en Cristo ya fuimos posicionados en lugares celestiales, pero si seguimos alimentando esa vida, si nuestra alma se sigue deleitando con las cosas de abajo, nosotros no vamos a poder experimentar lo de arriba, a lo cual Dios nos ha llamado. Hay muchos tipos de sombras en el Antiguo Testamento que nos advierten de no mirar atrás, de no mirar de donde nos ha sacado Dios, porque en la medida en que nuestros corazones sigan viviendo ahí, en esa misma medida no podremos experimentar la realidad a la que Dios nos ha introducido. Tenemos que entender, nosotros en Cristo tenemos vida nueva. Y esa vida nueva que Él nos da es para que experimentemos a Cristo y para que podamos verlo a Él y que podamos caminar en la obra a la cual Él nos ha llamado a nosotros. Génesis 19:17 dice así: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La primera expresión, escapa por tu vida. Nosotros ahora estamos escapando de la mentalidad del mundo, estamos saliendo de la mentalidad del mundo para que ahora nosotros experimentemos la vida que tenemos en Cristo. Pero esa advertencia de no mires atrás, no puedes estar poniendo tus ojos atrás, no puedes estar poniendo tus ojos en aquello que tú dejaste. La Escritura también nos dice que aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de Él. O sea, no podemos seguir adelante si nosotros estamos viendo atrás, porque si tú no ves hacia dónde te diriges, ¿qué va a pasar? Corres el problema, ¿verdad? De irte por otro lado. O sea, nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Lo vamos a ver un poquito en una porción de la Escritura. Nuestra mirada tiene que estar fija en Cristo. Tenemos que caminar hacia Él y en Él. A eso nos ha llamado Dios. No pares en la llanura. ¿Qué es una llanura? Un lugar plano. Un lugar donde dice, ni necesito mucho esfuerzo para estar aquí. Porque en una montaña dice, necesito esfuerzo para subir.
O si es de bajada, pues dice, pues nada, me dejo y ahí voy. Pero la llanura puede ser un status quo, un status donde no tienes presiones, donde te la llevas bien tranquilo. También le dice Dios a Lot, no pares en la llanura. A veces decimos, pues ya aquí estoy bien. Ya conocí de Cristo, ya mi familia ya conoce de Cristo, no tengo problemas con nadie, ¿para qué sigo avanzando? Así estoy bien. No, sino que nosotros tenemos que proseguir a la meta. Dice, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No podemos conformarnos, sino que tenemos que seguir adelante. Dice, escapa al monte. Los montes o el monte que está diciendo aquí son lugares altos. Dice, escapa o vete a los lugares más altos. El lugar más alto que nosotros tenemos es estar en Cristo Jesús, porque la Escritura dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Así es, así es. Y esta historia de Lot puede ser nuestra historia, pero también puede ser nuestra tragedia. Y por esta razón yo creo que Dios nos da una muy vívida demostración física de la realidad espiritual. Y tenemos que entenderlo. O sea, Dios nos está mostrando a través de esta historia lo que puede pasar si nosotros no atendemos la voluntad de Dios. Esto es para cada uno de nosotros lo que Dios ha hecho. Dios literalmente ha sacado nuestras almas del mundo. En Cristo Dios ha sacado nuestras almas del mundo. Así es, amén. Nos ha sacado del pecado, de la muerte, Amén. nos ha sacado de Adán. Así es. Entonces, ¿por qué muchas veces nos sentimos como Adán y caminamos errando al blanco? Porque aunque Dios lo ha hecho literalmente, nosotros seguimos cultivando en nuestra alma la mentalidad del mundo. Y nosotros fuimos llamados a ser edificados en Cristo. Así es. Colosenses 1, versículos del 12 al 13 dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Nosotros hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Es al reino que nosotros pertenecemos. Nosotros ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros, al menos que nosotros sigamos cultivando esa mentalidad de abajo. Pero las tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros. Fíjate lo que pasó aquí, dice: entonces la mujer de Lot, Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Sabes qué es lo que pasa con el pasado? Cuando tú volteas al pasado, cuando tú volteas atrás, y sobre todo cuando el pasado no es muy grato, cuando el pasado está lleno de errores y horrores, ¿sabes qué es lo que hace el pasado? Te paraliza, no te permite avanzar, porque llega un momento en el que tal vez te llega a culpar, te condena. Entonces dice: la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. El pasado te paraliza. Por eso es necesario que nosotros seamos hallados en Cristo. Así es. Pero ¿qué significa ser hallado en Cristo? ¿Qué significa que tú te encuentres en Cristo? Encontrarnos a nosotros mismos en Él, conocerlo como el lugar donde vivimos, conocer su vida como lo que es real. Literalmente hay un olvido de dónde estábamos nosotros y un despertar al lugar donde ahora nosotros estamos. Por eso es necesario que nosotros ahora nos veamos en Cristo. Al fijar nuestra mirada en Él,
lo que está a nuestro alrededor naturalmente hablando, lo que es tocado por nuestro cuerpo y visto por nuestros ojos, no tiene efecto sobre nosotros porque somos hallados en Él. En otras palabras, cuando nosotros somos hallados en Cristo, cuando nosotros nos vemos en Cristo como nuestra realidad, no importa la situación, no importa la circunstancia que estemos nosotros pasando, nosotros vamos a ver a Cristo como nuestra realidad, y no esas situaciones por las que estemos pasando van a ser las que guíen o las que rijan nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que tenemos que entender, que ahora el que vive, el que nos guía, el que nos impulsa a tomar las decisiones que son correctas, es Cristo que vive en nosotros. Amén. Yo no sé si usted ha notado en la escritura cuántas veces Jesús dijo hombres de poca fe. Muchas veces en la escritura Él dijo hombres de poca fe. Parecía que Él se sorprendía, parecía que tenía la expectativa de que nosotros fijáramos nuestros ojos en Él. Parece que se sorprende al ver que nosotros estamos mirando algo que no es Él y pensando que eso es más real cuando Él se ha colocado frente a nosotros y está en nosotros. Nosotros necesitamos poner nuestra mirada, pero eso es literal, real, en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, cuando nosotros nos enfocamos en Él, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Él, entonces vamos a experimentar la verdadera vida. Y quiero ilustrarte esto, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículo 31, que dice así: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta escena habla mucho del caminar de nosotros como hijos de Dios. Yo sé que nosotros muchas veces escuchamos y leemos esta historia y decimos: ay, Pedro, qué poca fe tuvo, ¿no? Ahí tenía Jesús, nomás era de que siguiera caminando si ya había dado los primeros pasos. Pero si tú te das cuenta en esta porción de la escritura, Pedro caminó en el agua o sobre el agua mientras tuvo la mirada fija ¿en quién? En Cristo. Pero dice que en un momento de descuido, ¿qué hizo? Miró que miró las fuertes olas, miró el viento y tal vez miró hacia abajo y dijo: pues esto no es natural que los hombres caminen sobre el agua. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Y aunque esto para nosotros dice: ay, Pedro, qué poca fe tuvo Pedro, no todo lo que vio. Pero realmente también cuando nosotros no fijamos nuestra mirada en Cristo, en su obra, en todo lo que Él ya ha hecho, en todo lo que Él ya dijo acerca de nosotros, en la posición que nos ha dado a nosotros, ¿saben qué riesgo corremos? También de hundirnos, porque no estamos creyendo en la palabra de Dios. Y es muy fácil que las situaciones externas, como les decía, regreso, el pensamiento del mundo nos empieza a hundir.
y pensemos que porque vemos grandes movimientos, porque vemos cosas que son muy grandes, es mayor que Dios, pero realmente no es así. Lo que Dios quiere es que nosotros, como sus hijos, estemos cimentados en Él. Así es, amén. En esta historia, Él está frente a ellos en la carne. Físicamente, Jesús está frente a sus discípulos. Pero en cuanto a nosotros, Él está frente a nosotros en el alma. Así es. Él literalmente está en nuestra alma. Es la luz de nuestra alma. No obstante, nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Estamos mirando atrás. Estamos mirando un mundo que ha sido juzgado. Estamos viendo viento y olas y hundiéndonos de nuevo en eso. Estamos experimentando en nosotros mismos el mundo del cual Dios nos ha libertado. Porque el mundo va a seguir tratando de meterte ese pensamiento. El mundo va a seguir tratando de que tú sigas caminando en esa mentalidad. Y yo quiero que tú analices tu vida. Entonces, que no permitas que esa mentalidad del mundo te robe lo que en Cristo ya tienes como hijo de Dios. Que te robe la verdad que tú tienes en Cristo Jesús. Que el mundo te engañe con decirte es que esto es la felicidad. Sabiendo que al final de cuentas, lo único que te va a provocar aquello son problemas, tristeza, enfermedad. Por eso necesitamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Al igual que la historia del Lot, Dios nos está sacando de una mentalidad de pensamiento. Tú conoces el trasfondo de esta historia. Tú sabes todo lo que estaba pasando. Entonces necesitas darte cuenta que no distamos mucho de lo que estaba pasando. Entonces lo que tenemos que hacer es salir de esa mentalidad. No lo veamos inocente, porque a veces el mundo nos lo presenta como una caricatura, nos lo presenta de una manera tan inocente que nosotros ahí ciegamente vamos y vivimos de esa manera. No tiene nada que ver, acuérdate, todo lo que el mundo hace es formar una mentalidad, es formar un sistema de pensamiento que es contrario a Cristo, es contrario a Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, nosotros debemos estar alerta. Es muy peligroso que nosotros nos vayamos conformando o haciendo a la manera del mundo. No puede ser. Es muy peligroso y es muy engañoso no avanzar en nuestro caminar. No notamos cuando nos estamos quedando dormidos. No nos volvemos una estatua de sal inmediatamente, pero sucede lentamente en nuestro interior. Aquel que se queda paralizado en su caminar en Cristo no es al instante, sino que es poco a poco, sutilmente. Cuando se da cuenta, ya ni cuenta se da. O sea, porque es así. O sea, ni cuenta se da cuando ya no hay vida. Así funciona el mundo. Así funciona el sistema del pensamiento. Cuando tú te das cuenta, pues ya ni cuenta te das. El libro de Números, ya con esto voy finalizando, en el capítulo 11, versículo del 5 al 6, cita así: ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que no sea este maná. Fíjate lo que está pasando aquí. El pueblo de Israel, que había salido de Egipto, que había salido de la esclavitud de Egipto, aproximadamente por 430 años de esclavo, ya que iba caminando
hacia la tierra prometida. Ya era libre, pero iba caminando hacia el llamamiento que ellos en ese momento tenían, que era la tierra prometida, a entrar y habitar la tierra que se les había prometido. En ese camino, ellos voltearon atrás y dijeron: ¿cómo echamos de mano el pescado que comíamos gratis? Ahora, acuérdate, ellos estaban en Egipto en condición de esclavos. Por lo tanto, ellos tenían que hacer labores muy pesadas para poder comer. Pero la mentalidad que les formó Egipto fue que ellos comían pescado gratis. ¿Era gratis? Ahora, el mundo funciona igual. El mundo te dice gratis. Es más, la mercadotecnia te dice: compra uno y te llevas el segundo gratis, ¿sí? Yo una vez fui a la tienda y le dije: me dan el que es gratis y el otro lo dejo. Nada es gratis, y mucho menos en el mundo. Entonces, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que no sea este maná. El maná era pan que descendía del cielo. Ahora dicen: ¿en qué nos podemos parecer al pueblo de Israel? Cuando Cristo dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Y hay gente que dice: ay, todo Cristo y Cristo y Cristo. Y la gente dice: es que es tanto Cristo. Pues Cristo es el todo. Así es. Cristo es el todo para nosotros. Pero llega un momento en el que cuando no entendemos esto, nosotros decimos o hacemos lo mismo que hace el pueblo de Israel. Dice: no vemos nada más que no sea este maná. Y hay gente que dice: no vemos nada más que no sea Cristo. Cristo es todo. Así es. Cristo es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Si nosotros no echamos mano de ese tesoro que es Cristo, realmente no vamos a poder vivir. Si nosotros no echamos mano de ese tesoro que es Cristo, no vamos a poder experimentar esa plenitud que Él nos ofrece como hijos de Dios. Es más, no vamos a poder funcionar en nuestra vida espiritual si nosotros anteponemos algo más que no sea Cristo. El maná era lo que ellos necesitaban para poder vivir en el desierto. Tenía los nutrientes, los saciaba, tenía todo, pero ellos dicen, llegó un momento en que se hastiaron y decían: queremos lo que comíamos allá, que era gratis, entre comillas. Y muchas veces hay gente, yo he escuchado gente que dice: es que pastor, yo estaba mejor antes. Y dice: pero ¿cómo es que estabas mejor si estabas hasta el cuello? Pero dicen que estaba mejor antes. ¿Sabes por qué? Porque con un estímulo de placer de cualquier índole, les dopaba un poquito el cerebro, la mente, y dicen que estaba mejor, pero realmente no estaba mejor. No, jamás. No se puede estar mejor que como estamos ahora. No se puede estar mejor sin Cristo. Así es, amén. Necesitamos entender esto. Debemos despojarnos, sí, nos estamos despojando a medida que se nos va iluminando la realidad que tenemos en Cristo. A medida que vamos conociendo, entendiendo y viviendo, vamos despojando todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Pero nuestro caminar es en Cristo, porque estamos en Cristo y tenemos que tener la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Por eso es importante que nosotros prosigamos hacia adelante, prosigamos a la meta. La vida como hijos de Dios es una carrera en la cual nosotros estamos caminando hasta el día de nuestra graduación. Amén. Para que podamos terminar aquello que Dios nos ha encomendado. No podemos descuidar nuestra vida Así es. de ninguna manera. Amén. Así es, amén. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás impulsando a caminar hacia adelante, Señor.
a caminar a aquello que tú nos has llamado, a que nosotros podamos arraigarnos en ti, podamos verte a ti, Señor, y podamos caminar hacia ti para alcanzar aquello a lo cual tú nos has llamado. Gracias te doy por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que ya está siendo entendido, que está caminando hacia tu palabra para que podamos ver esa plenitud que tú nos ofreces en Cristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que pasen muy buena tarde, nos despedimos y como siempre invitándoles a aquellos que nos ven a través de las redes, que sigan compartiendo este mensaje, que más gente sea edificada a través de la palabra. Nos vemos a la próxima.